Hola, en este vídeo vamos a ver una pequeña introducción de cómo es la forma que tenemos de introducir datos en un programa de Python y cómo hacer que esos datos se muestren por pantalla, lo que vamos a conocer como la entrada y la salida de un programa. En Python por defecto tenemos diferentes formas de introducir valores dentro de un programa y de hacer que nos los muestre. La primera va a ser la más importante, que va a ser la entrada y salida estándar, que es como lo estamos haciendo ahora mismo, que es por el propio terminal. ¿Vale? Haremos que nuestro programa nos pida datos, que los recogerá en su interior y trabajará con ellos, y de la misma forma nos mostrará datos por pantalla. Por otro lado tenemos los parámetros de entrada, que son parámetros que se le pasan al programa a través de valores que van en el momento de la ejecución. ¿Vale? De la misma forma que hemos hasta ahora hemos llamado a un programa a ejecutarse, le podemos poner una serie de parámetros y dependiendo de esos parámetros hacemos unas cosas dentro u otras. Y la tercera forma va a ser mediante ficheros. Trabajaremos con ficheros, generalmente de tipo texto, en el que lo que haremos será pues, coger la información que esté a su interior, procesarla y a lo mejor incluso pues, exportar esa información en nuevos archivos de texto. Vamos a empezar con la parte de la entrada y salida estándar y vamos a empezar por la salida, que es una cosa que ya hemos visto en anteriores ejemplos. El comando principal que vamos a trabajar es el de print, ¿de acuerdo? Que es en el que nosotros ponemos una cadena de caracteres y esa cadena de caracteres se imprime por pantalla. Recordad que es muy importante que lo que imprime el comando print es cadena de caracteres. Por tanto, todo lo que metamos ahí tiene que ser de tipo cadena de caracteres, tiene que ser el tipo string. Os dejo también este enlace, ¿vale? En el que vais a poder ver un montón de formas diferentes de maquetar esos strings y de mostrarlos al usuario. Aquí, por ejemplo, tenemos dos así específicos en el que utilizando llaves y utilizando el punto format, pues podemos sustituir esos valores de las llaves por esos valores que tenemos en el format. Esos valores pueden ser, pues en este caso son valores fijos, pero también pueden ser variables o resultados de operaciones que hemos hecho con anterioridad, por lo que no tenemos por qué conocerlos en ese momento. Y aquí tenéis también otra forma, mediante un bucle, en el que imprime y muestra pues una serie de dígitos diferentes dependiendo del tamaño que queremos mostrar, ¿vale? Para que no sean todos iguales. Si queremos mostrar 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, pues en este caso va a depender del tamaño resultante de la operación. Lo dicho, en el enlace que os he pasado tenéis un montón de ejemplos y de formas para formatear estos strings que deberéis consultar. Por otro lado tenemos la entrada, que el parámetro, la función que utilizaremos más a menudo será la de input. ¿Vale? Input es un comando en el que también le pasaremos un string, es decir, todo lo que está dentro de ese input tiene que ser un string, pero a diferencia del print, el input lo que nos devuelve es lo que el usuario ha escrito por el teclado, que almacenaremos en una variable. Si vemos aquí, nosotros escribimos en el input todo lo que queremos que aparezca por pantalla para el usuario y una vez lo haya introducido y haya pulsado la tecla intro, esa información quedará almacenada en una variable. Es importante tener en cuenta en todo momento que lo que mete el usuario por el teclado son cadenas de caracteres. Si mete un 33, el ordenador no lo reconoce como un número, lo va a reconocer como una cadena de caracteres. Recordad que tenemos diferentes formas de cambiar los tipos de datos, de cambiarlos a enteros, a cambiarlos a tipo string. Y fijaros aquí en este ejemplo en el que nosotros pedimos un valor. Esto es lo que ocurre cuando lo pedimos. Se ha almacenado en entrada. Si decimos que imprima entrada, pues nos muestra lo que hemos escrito con el teclado. Y la otra parte que vamos a ver en este vídeo son los parámetros del programa. Es decir, son una serie de valores que pasaremos en el momento en el que invocamos a ese programa. Fijaros primero en esta parte de abajo de aquí, en el que yo llamo pues, Python 3 al programa lol.py y le paso dos parámetros, parámetro 1 y parámetro 2. ¿Qué vamos a hacer con esos parámetros? Pues nosotros vamos a llamar a una librería que se llama sys, que es de las que están integradas en Python, y desde ese momento tendremos acceso a esta lista que se llama argv. En esta lista que se llama argv estarán todos los argumentos que se han pasado como parámetros al llamar al programa. Y como es una lista, accederemos a las diferentes posiciones de la lista. Pues en la posición 1 tendremos el primer parámetro que hemos pasado, en la posición 2 tenemos el segundo parámetro que hemos pasado, y como es una lista de Python, tenemos una posición 0. En la posición 0 lo que se encuentra es el propio nombre del programa que hemos llamado. Pues puede ser interesante que en algún momento también queramos coger el nombre de ese programa para hacer alguna opción con el nombre del fichero en el que está el código que estamos ejecutando. Volvemos al ejemplo que tenemos aquí abajo. Fijaros que este es el código de este programa.
en el que yo le paso dos parámetros y lo primero que hace es imprimir pues esa lista de argumentos. Fijaros, la posición 0 es el nombre del archivo que hemos llamado, la posición 1 es el primer parámetro, la posición 2 es el segundo parámetro. Luego, cuando llamamos a posiciones concretas, pues también nos las reconoce. Fijaos también, muy importante, que las reconoce como cadenas de caracteres. Fijaros en las comillas. Si pasamos un 33, no lo va a reconocer como número, lo va a reconocer como una cadena de caracteres que deberemos transformar a un entero utilizando una función de las de cambio de tipo. Y nada más. Esto es lo que vamos a ver en este vídeo de entrada y salida con Python. Nos vemos en el siguiente vídeo.